y quiero darle la palabra al representante Alejandro Carlos Chacón, quien además de ser representante por el Partido Liberal del Departamento del Norte de Santander, es uno de los citantes y promotor. Quiero hacerle, doctor Chacón, a usted un reconocimiento especial porque usted ha venido insistiendo en este debate desde hace varios días. Quiero hacerle ese reconocimiento público a su labor. Quiero darle a usted el uso de la palabra como citante de este debate de control político. Doctor Alejandro Carlos Chacón, tiene usted el uso de la palabra. Siempre he dicho, presidente, y es bueno que el ministro de Hacienda lo oiga y el ministro de Comercio, la comisión, eso no es cierto. La comisión también económica es la segunda, porque es la comisión precisamente de la que depende constitucionalmente el ministro de Comercio, que nadie más para sostenibilidad empresarial y del empleo que el ministro de Comercio. O sea que la comisión segunda también es una comisión económica y por eso es tan importante ir precisamente a estos gremios, presidente. Entonces yo pienso que los ministros más bien darle la palabra y después yo más bien doy dando los bloques y que esa representación de lo que es nuestro debate sea la intervención de los gremios. El impacto de esta pandemia es brutal, es descomunal. Estamos vendiendo entre el 70% las cervezas y un 90% menos los licores destilados, y esto pues tiene un impacto tremendo en las finanzas de las gobernaciones, que también son para salud y educación precisamente en esta pandemia. Nosotros reconocemos el enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, lo apoyamos, pero todo será insuficiente, presidente, ministros, todo será insuficiente porque no hay bolsillo suficientemente profundo para sacar adelante con medidas, con plazos, con todo, porque los abogados decimos que no hay plazo que no se cumpla y los créditos pues llegarán el repago. Entonces yo lo que creo voy a hacer, como es Carlito Chacón, mi querido amigo, políticamente incorrecto, porque además pertenezco a una industria satanizada, demonizada, y es que yo creo que el mejor mecanismo para que esto funcione bien, y el señor ministro de Comercio ya también lo menciona y dice de los esfuerzos del gobierno nacional, es lograr que nosotros reactivemos la economía. Pero nosotros tenemos en Colombia que ser suficientemente claros para decir que nosotros particularmente en la industria de la restauración, del entretenimiento, no, con subsidios no vamos a lograr que esto funcione adecuadamente, y mucho menos diciendo, como dicen algunos mandatarios locales, que esa es una industria que se va a tardar 18 meses en recuperarse. Yo creo que hay protocolos, hay otros países del mundo que nos están enseñando esos protocolos, pero esta industria, no solamente los empleos que nosotros generamos en la industria licorera y los comercializadores y en los estancos de licores, sino lo que le está pasando a los restaurantes, a lo que nosotros llamamos la horeca, hoteles, restaurantes, discotecas. Ahorita intervendrá el presidente de Acodres, el de Asobares, el de Cotelco. Nosotros tenemos que ser suficientemente inteligentes. Lo sé que están trabajando duramente el gobierno nacional, pero estamos acudiendo a un grupo también de personas que están satanizando la apertura, que por otro lado están echándole la culpa a los licores de la violencia intrafamiliar, para decir que yo apoyo y nuestro gremio apoya lo que está haciendo el gobierno nacional. Sé de los esfuerzos que no duermen en Hacienda, no duermen en Comercio, no duermen en usted y su equipo, y los subsidios son bienvenidos. El doctor Chacón lleva mucho tiempo con una obsesión que es la renta mínima, y yo creo que hay que apoyar la población vulnerable, pero yo creo que es más urgente lograr una apertura inteligente, apoyar, ahí sí subsidiando o beneficiando el impacto en los precios de los costos, de los protocolos y los mecanismos de bioseguridad, pero esto hay que abrirlo porque si no nos vamos a quebrar todos, señor presidente. Carlito Chacón lo tiene muy claro, Alberto también, el Custodio, el doctor José Manuel. Yo lo que creo es que el gobierno nacional está haciendo un gran esfuerzo y aquí tenemos que ser solidarios todos. Y agradezco enormemente esta oportunidad. Mil gracias, señor presidente. Nosotros desde el día 1 de esta pandemia hemos manifestado nuestro interés de construir y de colaborar alrededor de esta situación que se nos presentó.
Por supuesto, en nuestros mensajes al gobierno desde el día 1 les anticipamos la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de información en el país. Como lo decía el doctor Chacón, nosotros somos el gremio que durante 55 años fue de los periódicos a diarios y evolucionamos hace 3 a ser un gremio de medios de información en múltiples plataformas, revistas digitales, radio, televisión, y congregamos lo más representativo, digamos, lo más tradicional del sector de los medios de información. Y como lo saben todos, de tiempo atrás, de años atrás, casi 10, hemos venido enfrentando como industria los retos de la disrupción en el negocio del mundo de la publicidad, lo cual ya nos tenía en una situación compleja, donde, claro, haciendo toda clase de esfuerzos con innovación en producto, con sistemas de suscripción, etcétera, por encontrar esa forma de financiarnos, pero ya estábamos bastante golpeados. Se podrán imaginar hoy, cuando nuestra fuente de financiación sigue siendo mayoritariamente la publicidad, pues al caerse la publicidad como consecuencia de la crisis económica general, pues la caída de nuestros ingresos es casi del 100%. Al mes de abril íbamos en el 70% y así vamos a seguir haciéndolo inevitablemente hasta que sea cero. Y como ustedes saben, con el tema de los medios de información, que solamente han sido vitales, como todo el mundo lo sabe, en esta crisis y en cualquier crisis, nosotros lo que representamos más que una industria, un sector económico, donde estemos hablando de unos indicadores o de unas cifras, es la materialización de unas garantías constitucionales como son la libertad de prensa, el derecho a la información y el derecho a la información. Y eso es un valor y una conquista muy importante del Estado de Derecho y del mundo democrático. Y no se pueden perder por cuenta de una crisis económica. No se diga cuando nuestras cifras, además, en el agregado de todas estas cifras, no son las más grandes. Entonces, por eso, desde el comienzo hemos insistido no solamente en la importancia de la garantía en la continuidad de la prestación de un servicio público, como es la información confiable, segura, no se diga en este mundo de desinformación, de noticias falsas, de redes, etcétera, sino que es fundamental en particular que el gobierno se ocupe con una política de establecer la forma como se va a garantizar operativa y económicamente esa garantía constitucional alrededor de esos derechos fundamentales. Ha habido algunas medidas económicas empresariales generales con créditos, etcétera, a las cuales se han podido acoger algunos de los afiliados, pero aquí lo importante es que esto no sea para algunos, sino para todos, porque lo más importante en materia de libertad de prensa y derecho a la información es la pluralidad. El tema en las regiones es de una sensibilidad enorme, y no porque los medios regionales sean de menor categoría o tengan más problemas, aquí los problemas los tenemos todos, no va a haber bolsillo que aguante esto si no se soluciona, sino que los medios de información regionales representan además las únicas fuentes de información local en la mayor parte de las regiones del país. Colombia es ya hoy un país en el que más de la mitad de sus municipios no tienen medios de información local. Luego, si los que la tienen empiezan a perderla, pues vamos a enfrentar unos problemas sociales y políticos bien complejos. Por eso hemos insistido en la importancia de una política. Nuestra mayor preocupación se sustenta en la fragilidad de nuestra caja. Somos tal vez el sector del comercio más vulnerable en cuanto a resistencia de días para poder solventar sus gastos. Y también quiero decir que la operación de restaurantes comprende una compleja estructura de costos que hace que coyunturas sin venta realmente pongan contra la pared a grandes, medianos, pequeños de la industria, al punto de estar ya nosotros en un momento en el que registramos más de 10.000 establecimientos que han tomado la decisión de no volver a abrir. Esto se refleja directamente en una destrucción importante de empleos que pasa a los 50.000, y con cada día sin posibilidad de operar es lo único que se puede esperar, que aumente la cifra de negocios cerrados y de empleos perdidos. En ese sentido me uno a la propuesta del doctor Juan Alberto Castro en el sentido de buscar mayor velocidad para reactivar la economía. Ayer vimos con gran complacencia los anuncios del señor presidente de la República, con presencia del señor ministro Estrepo, de permitir el take-out, la compra para llevar en los municipios no COVID. Yo en la mañana de hoy sí le pediría a los señores ministros de Hacienda, de Trabajo, de Comercio, al señor director de la DIAN, que ha sido otro gran amigo que siempre
nos ha escuchado y nos ha atendido. Por favor, consideren el take-out en las nuevas medidas de la ampliación de la cuarentena. El take-out es un canal seguro de despacho. Está comprobado por diferentes tribunas académicas y científicas que los alimentos preparados no son canal de contagio. Desafortunadamente, el canal de domicilios no es suficiente para que sobreviva la industria. Solo nos permite vender el 12% de lo que podíamos producir antes del aislamiento. Y una de las razones por las cuales la venta de domicilios es insuficiente se debe a que el pánico que tiene el mercado hace ver a los domiciliarios como fuente de consumo porque es un tercero que interviene en la transacción de compra. Podemos controlar la afluencia de gente. Yo sé que el gobierno está evitando que las personas salgan, pero lo podemos controlar a través de plataforma. Número 1, que el take-out se pueda hacer vía plataforma. 2, que podamos habilitar los negocios que le pueden prestar el servicio de alimentos preparados a los sectores que se reactivan, a los de la construcción, a los de la manufactura. Muchos de los que le proveen alimento a los trabajadores de estos sectores son pequeños negocios, muchos de ellos de subsistencia, informales, por los cuales Acodres también ha querido hablar. En fin, creemos que sería un paso muy valioso en este momento para ayudar a la industria a sobrevivir. Esto es una carrera de supervivencia y esto lo sacamos unidos con la buena voluntad del gobierno, con el esfuerzo de las empresas y por supuesto con el concurso de las personas, que yo creo que la buena pedagogía que ha hecho el gobierno ya les permite entender la importancia de un autocuidado. Aplaudimos y respaldamos los resultados y las medidas que el gobierno ha tomado para cuidar la salud de los colombianos, pero yo citaría de nuevo al señor presidente cuando ayer manifestó que salud y economía no pueden ser antagonistas, sino que deben estar complementados, porque de esto depende también la salud física, la sostenibilidad de un hogar, la alimentación de los hogares. Esa sería una propuesta muy concreta al día de hoy y por supuesto recomendarle, señor ministro de Comercio. Se han reducido en un 70% y en un 90% las ventas. Me parece un número alarmante y nosotros tenemos que ser conscientes de que buena parte de eso es derivado de la necesidad que tuvimos como país de hacer el aislamiento, de hacer el confinamiento, y tenemos que ser conscientes de los efectos. Lo que él hablaba de que es políticamente incorrecto sus planteamientos, creo que lo debemos tomar muy a pecho y debemos tratar de dejar esa discriminación, porque los números son aterradores. Como él bien lo decía, se tratan de recursos que son destinados a la salud, que son destinados a la financiación de las actividades en los entes territoriales, y creo que son números que realmente me parecieron, yo no los tenía en el radar, que las disminuciones en ventas habían sido de esas magnitudes. Creo que es un punto que tenemos que pensar, y quiero volver al tema más adelante. En segundo lugar, no podría estar más de acuerdo con el doctor Berner en el sentido en que las limitaciones en los flujos de caja de los medios regionales y de los medios nacionales son limitaciones también a la libertad de expresión, son afectaciones a derechos constitucionales que tenemos, y quiero referirme a los temas que desde el punto de vista de la política económica podemos hacer, y quiero volver al tema. El doctor Gómez hablaba del 40% de los colombianos, obviamente yo estoy entre ellos, tenemos grandes ansiedad y gran confianza en que podamos volver muy pronto a los restaurantes de nuestro país, y hablaba de un tema que me parece muy delicado, en el cual probablemente tenemos mucha culpabilidad y tenemos que resolverlo, que es el tema de los takeouts que él llamaba, y las limitaciones que posiblemente le estamos poniendo a eso. Me parece un tema delicado porque me parece que los domicilios, como él bien lo decía, no son suficientes y tenemos que resolverlo. Conozco en lo personal de un tema específico que tenemos que resolver y vamos a tomar las acciones necesarias. Es decir,
tenemos que ser conscientes de que ir a un takeout es exactamente lo mismo que ir a un supermercado. Es decir, la gente tiene, en virtud de esta primera fase del encerramiento, podía uno, bajo determinadas condiciones y con determinadas precauciones, ir a hacer un mercado. Debería ser exactamente lo mismo lo que él planteaba. Me parece bienvenido el punto. Lo segundo que quería es plantear lo siguiente. Yo creo que vamos a necesitar una declaración de emergencia económica, social y ambiental en el marco de nuestra Constitución. Eso es algo que tenemos que hacer. Y quisiera pedir ayuda suya, presidente de esta comisión, de los gremios que están aquí representados, apoyo en el sentido de que nosotros necesitamos motivarla ante la Corte Constitucional, y en eso le quiero pedir especial ayuda al doctor Juan Alberto, en el sentido en que necesitamos que haya conciencia de que cuando se declaró la emergencia no teníamos los elementos de juicio, y todavía no los tenemos, y vamos a ser francos, respecto de las características de esta pandemia, respecto de la epidemiología, las proyecciones concretas de qué efectos va a tener en nosotros, qué tipo de precauciones tenemos que tomar, y por supuesto las consecuencias económicas que las cuatro personas que han hecho uso de la palabra han manifestado con toda claridad, con todo dramatismo y con toda seriedad. Necesitamos esa emergencia para atender no solamente estos problemas, sino muchos otros. Nosotros vamos a presentar esa emergencia, la estamos redactando, pero necesitamos ayuda, necesitamos que aquí, desde esta comisión, desde el Congreso de la República, desde los gremios, se entienda que nosotros hace un mes, y nadie en el mundo hace un mes podía tener clara conciencia de cuánto tiempo íbamos a necesitar tomar medidas drásticas para proteger la vida y la salud de los colombianos. Entonces, eso sería mi mensaje. La estamos redactando, la vamos a sacar, y estamos conscientes de los problemas específicos que se han planteado aquí con tanta claridad, con tanta elocuencia, y los tomamos con toda seriedad. Eso era mi punto, presidente, y agradecerle a usted y a la Comisión Segunda, al doctor Chacón, por esta iniciativa. Muchas gracias, presidente. Un saludo a usted, también al representante citante, representante Chacón, y a todos los representantes aquí presentes, así como a los dirigentes gremiales. Como ustedes lo saben, nosotros hemos venido trabajando en lo que el ministro de Hacienda sabiamente ha denominado los 3 anillos: el tema de la salud, el tema del aprovisionamiento de bienes básicos y el tema de la sostenibilidad en materia de empleo. Y también yo diría que hemos venido trabajando en 3 momentos: el momento antes de la primera emergencia económica, el momento que estamos viviendo actualmente y el momento de lo que viene a continuación. El momento de lo que estamos viviendo actualmente tiene componentes de mitigación de la realidad del sector productivo, pero también tiene la preocupación, o tiene el trabajo alrededor de la preocupación de Juan Alberto Castro, que yo comparto íntegramente. Y les voy a decir así con toda franqueza: yo creo firmemente que hay que reiniciar lo más pronto posible la totalidad de los sectores de la economía. Claramente creo que eso hay que lograrlo en simultánea con la garantía y preservación de la salud de los colombianos. No podemos, por arrancar sectores productivos, descuidar lo que hemos venido haciendo en materia de la lucha contra el impacto de la pandemia y la lucha contra el número de infectados por el coronavirus. Entre otras, además, no solamente por el número de infectados, porque es normal que en una infección crezcan los números, sino básicamente por el impacto que eso puede tener en muertes de colombianos y por el impacto que eso puede tener de presión sobre el sistema hospitalario, que a su vez puede llevar a un instante en donde sea muy difícil definir a quién atender y a quién no, y eso genera una preocupación también de muertes de colombianos. Pero creo firmemente que hay que reiniciar sectores productivos, y esa ha sido nuestra tarea: cómo lograr introducir mecanismos para que se reinicien esos sectores productivos. Y ahí tenemos que romper de entrada y de tajo ese falso dilema que se ha querido establecer entre la vida o la economía. Claramente no hay vida sin economía, como tampoco hay economía sin vida. Entonces se necesita trabajar en los 2 frentes en forma simultánea. Coincido también en que hay un esfuerzo grande, Juan Alberto. Nosotros ya tenemos, de la mano de ACODRES, de la mano de FENALCO, de la mano de distintos actores, los protocolos correspondientes, los lineamientos de protocolos correspondientes. Los entregamos el día 1 de mayo en su totalidad al Ministerio de Salud. Ustedes recuerdan que la autoridad máxima en protocolos de bioseguridad es salud,
y Salud debe expedir esos protocolos correspondientes como resoluciones, pero obviamente no es suficiente con tener el protocolo, hay que encontrar el camino para que esos sectores vayan entrando. Entiendo también, en segundo lugar, Juan Alberto, que hay que trabajar en esos sectores más afectados, y en eso me encanta el planteamiento del ministro de Hacienda de esa segunda emergencia económica, que va a tener seguramente como uno de sus grandes protagonistas esos sectores más afectados en lo que él ha llamado el segundo tiempo. Yo creo que ahí es muy importante acompañar particularmente a esos sectores que van a durar más tiempo cerrados y que van a necesitar un acompañamiento de decretos legislativos. Nosotros estamos listos con la batería de decretos legislativos para entrar en ese instante. Un saludo también a Bernard Sitzman, presidente de Diarios. Con él nos hemos reunido en alguna oportunidad. Me parece importante conocer en qué consiste el borrador del decreto, qué incluye. Decir también que en el marco de los recursos de mitigación de impacto a sectores productivos, sectores sociales y sectores organizacionales se ha contemplado este sector en particular. Yo sé que el presidente del Fondo Nacional de Garantías, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, se ha venido reuniendo con los dirigentes de medios, han logrado recursos en el marco de la línea de garantía de créditos del Fondo Nacional de Garantías. Sé que también se han venido reuniendo con el alto consejero en temas de comunicación, Hassan Nazar, alrededor del tema de recursos. Se planteó la problemática que ustedes oyeron allí. Creo que se ha venido como dilucidando este tema y hay todo el interés de respaldo con las políticas existentes a este sector en particular por su aporte a la democracia, pero también porque es un sector afectado en la sociedad. Con Guillermo, un saludo también especial de Acodres. Yo creo que la solicitud es válida, necesidad de más velocidad. La velocidad también va a ir muy de la mano de la gradualidad que tienen que dar los alcaldes por su propio contexto, particularidad, por el impacto en los sistemas de transporte masivo y por sus propias cifras en materia de decesos como resultado del coronavirus. Yo coincido que no es suficiente con la venta a domicilio o de comercio electrónico. También con él trabajamos en los protocolos de restaurantes, lo mismo con FENALCO, están listos, están presentados ya los lineamientos a salud para que ellos expidan los protocolos, pero creo de nuevo que es uno de esos sectores que yo he insistido muchísimo y voy a seguir insistiendo en proceso de reactivación o de reinicio. Aprovechando este tema, Juan Alberto, Guillermo y todos los aquí presentes de dirigentes gremiales, yo sí creo que es muy importante que los dirigentes gremiales también respalden estos procesos de reinicio de actividades y que de alguna manera presionen a las autoridades locales para la implementación de los mismos, porque es muy importante el respaldo de quienes son posiblemente los más afectados, que son los mismos sectores productivos con sus empleados en este reinicio formal de actividades. Un cordial saludo para todos. Bueno, estamos acá con el ánimo de buscar soluciones como gobierno, con el ánimo de ir mirando todos los procesos que estamos viviendo de una manera u otra que nos ha golpeado a todos de diferente manera. Este es el escenario en el cual siempre hemos venido diciendo que todos perdemos. Aquí no va a haber ganadores. Ese es un escenario en el cual lo que tenemos que jugar es a perder menos. Y en ese sentido arranco diciendo a todos los empresarios de este país que han acatado ese mensaje de solidaridad que mandó el gobierno nacional en el sentido de preservar todos los empleos de una u otra manera, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a todos los esfuerzos económicos, y eso lo quiero expresar en esta comisión, presidente Lozada, porque eso hay que decirlo, porque no todos lo hicieron, y los que lo hicieron con mucho ánimo, y de verdad que gracias, y lo expreso de esa manera. El tema de domicilios es un tema que nosotros siempre lo hemos visto, sacamos un protocolo para el tema de domicilios por parte del gobierno nacional, donde el Ministerio de Trabajo intervino, y en ese sentido nosotros estamos prestos a atender todo el tipo de protocolos que sean necesarios, siempre y cuando se proteja la vida y salud del trabajador. En este sentido, es importantísimo si los empresarios dotan como debe ser, como lo ordena la ley, este tipo de protocolos y sobre todo el distanciamiento y demás, nosotros podemos avanzar muchísimo en ese sentido. De otro lado, es muy importante, me plantean por acá, el tema de la flexibilización a los contratos unilateralmente. Esa es una de las discusiones de fondo, y lo digo sin generar peleas grandes acá, porque es que el tema unilateral, pues sí, uno dijera, listo, aprobémoslo,
pero es que el riesgo es muy alto en las actuales circunstancias, pero yo creo que estamos estudiando otras alternativas, o sea, no vamos a quedarnos quietos, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, todo el tema de vacaciones, el tema de cesantías, el aplazo de pensiones, ahora otro tipo de iniciativas se están planteando. Y desde este ministerio estaremos haciendo otros esfuerzos para mirar qué otras alternativas podemos presentarle a los empresarios y sobre todo algo que nos preocupa muchísimo. Si bien es cierto, se ha mantenido un buen número porcentaje del empleo, también es cierto que las cifras de desempleo empiezan a ser apocalípticas. Y en ese sentido, nosotros tenemos que pensar, ser un poco más creativos, mucho más fuertes. Y la próxima semana nosotros estaremos citando aquí a la Comisión de Concertación Laboral, porque me lo obliga, me toca hacerlo, la OIT me lo exige. Antes de cualquier medida laboral, tengo que hacer esa concertación, buscar una concertación, y en ese sentido tenemos que avanzar, porque aquí tenemos que hablar de que todos ponemos. Y aquí, así como el empresario está colocando, el gobierno está colocando, otros sectores también tienen que hacerlo y nosotros tenemos que mirar esa situación.